ninguna dignidad electoral. Y lo que es más, tampoco volver a desempeñar cargo público alguno. Esas eran las declaraciones del líder social cristiano Jaime Nebot. Es resuelto no ser candidato a la presidencia de la República, ni volver a hacerlo a ninguna dignidad electoral, tampoco volver a desempeñar cargo público alguno. Además, anunció que lo que sí hará es impulsar una consulta popular, que extraoficialmente logramos conocer el día de ayer en horas de la noche. Buscarán coincidan, aunque claro, será una carrera maratónica, con las elecciones presidenciales en el año 2021. Para entender la implicación en la arena política que tendría este anuncio, hemos invitado y lo tenemos a través de la vía telefónica al sociólogo Marcos Alamea para que nos ayude a explicar, a tratar de digerir esta noticia. Sociólogo, le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Un saludo a las y los oyentes de W Radio. Bueno, quizás causó sorpresa en algún sector de la población que aspiraba y esperaba una confirmación de la candidatura de Nebot. Sin embargo, pues quienes hacemos un seguimiento permanente de la dinámica política y específicamente de la dinámica política electoral de los partidos y de quienes los lideran, podríamos tener un cierto escepticismo respecto a que esta respuesta pues de Jaime Nebot sea afirmativa para asumir la candidatura presidencial en febrero de 2021. El contexto actual del país no es muy motivador. La crisis económica, la crisis social, que no va a ser coyuntural, pues, sino tiene una perspectiva de largo plazo, seguramente fue una de las variables que tomó en consideración Nebot. Difícilmente, pues, él de presidente podía repetir lo que él siempre ha reivindicado, el modelo exitoso de Guayaquil. Las condiciones actuales del país no se prestan para reeditar lo que desde su lógica llama el modelo exitoso, por lo que acabe precisamente de indicar. Pero también hay circunstancias y motivaciones de cálculo político electoral. Recordemos que Jaime Nebot ya ha sido candidato durante 3 ocasiones a la presidencia de la República, la última de las cuales pues perdió en 1996 frente a Abdalá Bucaram, años antes frente a Sisto Durán Ballén. Entonces, en esas lides electorales pudimos nosotros notar de que Jaime Nebot era sobre todo un candidato más regional, con una fuerte presencia y apoyo electoral en la costa, pero jamás tuvo una penetración electoral en la sierra. Siempre le dificultó pues la posibilidad de materializar su aspiración de ser presidente de la República, un candidato más costeño que serrano, frente a otros candidatos que en cambio tuvieron la oportunidad de recibir apoyo de esas regiones. Y esta circunstancia prácticamente diríamos no ha variado. Han habido también algunas situaciones erráticas del Partido Social Cristiano, del propio Jaime Nebot. Por ejemplo, su errática posición y postura en los acontecimientos de las movilizaciones sociales indígenas en el mes de octubre. Aquello de que los indígenas deben quedarse en el páramo, que caló muy hondo pues un gran sector de la conciencia colectiva y prácticamente terminó por anular cualquier posibilidad de que, por ejemplo, el sector indígena fuerte en la sierra pueda en algún momento pues adherirse electoralmente a Jaime Nebot. Otros sectores también medios de la sierra que se movilizaron, que tienen algún nivel de conciencia, juraron no apoyar a Nebot en ninguna ley electoral. Es decir, en vez de aperturar una incidencia electoral en la sierra, más bien terminó mucho más cerrándola con lo que pasó en octubre. Luego después vino el tema de la pandemia, que estuvo prácticamente pues a la ciudad de Guayaquil su expresión más trágica, con la cantidad de contagiados y sobre todo con los miles de muertos. Y la gente pues interpretó de que el famoso modelo exitoso de Guayaquil no había funcionado, sino era todo lo contrario, un modelo, repito, más bien trágico,
con la conducción en este caso pues de la que le reemplazó a Nebot en la alcaldía, Cintia Viteri, que había sido precisamente apoyada y escogida por él, y eso ya empezó a pasar factura, en este caso no solamente en el país, sino particularmente en la provincia de Los Guayas, en la Sierra, y finalmente lo que acabó de pasar desde hace algunas semanas en el marco mismo de este acontecimiento difícil del país, la pandemia del coronavirus, vienen los casos de corrupción, cuya figura más emblemática en la provincia de Los Guayas fue precisamente quien otrora o hasta hace días fuera el prefecto Carlos Morales. Por más que ellos se esforzaron pues en deshacer su responsabilidad, incluso tener la iniciativa de pedir la destitución del prefecto Carlos Morales, esto sin duda tuvo un costo político para el socialcristianismo. Entonces, este montón de circunstancias seguramente hicieron meditar a Jaime Nebot de que no quería correr el riesgo de perder una vez más la presidencia de la República, tanto más que el electorado de la costa está dividido hasta este momento pues entre Jaime Nebot, estaba entre Jaime Nebot, iba a ser candidato, y el confirmado candidato Guillermo Lasso. Hay que recordar que de todas maneras Lasso tiene la ventaja de ser un candidato con proyección nacional, que incluso recibió un importante apoyo en la segunda vuelta en el año 2017, es decir, una población electoral de la derecha tradicional dividida entre dos candidatos fuertes. Por eso mismo es que es muy probable que este desistimiento de Nebot de ser candidato pues pueda en la mayor parte de votación terminar beneficiando al propio Guillermo Lasso. Sociólogo, la última encuesta que pudimos conocer y que podemos decir son de esas fuentes fiables, daba cuenta que Jaime Nebot efectivamente lideraba la intención del voto, pero que no superaba un porcentaje de entre un 22 y 25%, teniendo en cuenta el margen de error que toda encuesta tiene. Muy seguido estaba Rafael Correa, que entendemos que por ley no puede ser el candidato a la presidencia, me refiero, y bastante más abajo estaba Guillermo Lasso, con un porcentaje que los separaba más de unos 10 puntos, más de 10 puntos. Con eso, lo que hoy son esos votos que dejan de estar a favor de Jaime Nebot, ¿se los puede decir y endosar a Guillermo Lasso? ¿Es viable que esto suceda en los siguientes días? Bueno, yo desde hace tiempo ya había manifestado que el principal obstáculo para Guillermo Lasso, en términos de sus perspectivas electorales a la presidencia de la República, era la presencia de Nebot. Decía incluso de que Guillermo Lasso no será presidente de la República gracias a Nebot. Entonces, con esto quiero indicar de que efectivamente se libera, ¿no es cierto?, una votación que iba eventualmente a ser favorable a Nebot en función del candidato opositor más fuerte al morenismo, que en este caso resultaría Guillermo Lasso. Sin embargo, con un tope también, ¿no? Recordemos que la clase política en el país está absolutamente muy desprestigiada. Toda esta trama, esta red de casos de corrupción que se han denunciado, sobre todo en las últimas semanas, no afecta solamente al gobierno, que es el principal responsable de los casos, sino afecta en general a la clase política, porque en la conciencia social está la idea de que todos los políticos roban, todos los políticos son mentirosos, y mucho más pues si provienen, digamos, de un esquema político tradicional. De tal suerte que yo diría que en este momento las condiciones son absolutamente propicias, favorables, ideales, para que surja un candidato desconocido, alguien que incluso venga de fuera de la política, porque esa es la característica de los outsiders. No puede ser outsiders quien ya ha trajinado en la política tradicional. Las condiciones están dadas para que un personaje, repito, desconocido de manera imprevista, abrupta, asome, patee el tablero electoral. Esa es la característica de los outsiders, ¿no? Y yo creo que es factible que este candidato que no viene de la política, que es desconocido, asome y empiece a subir como espuma, porque esa es también la característica en el proceso electoral de los outsiders. Esto podría darse justamente cosechando y usufructuando pues el desgaste y la falta de credibilidad que cada vez más tiene la clase política.
también podrían beneficiarse de esa crisis de la política y de los políticos, aquellos candidatos también que no han hecho política antes. Yo diría que incluso el propio movimiento indígena, si presenta un buen candidato, podría tener un importante apoyo político electoral. No así los candidatos que ya han estado en el poder, pues los partidos que ya han gobernado, pues y aquellos que recientemente han hecho también gobierno y que han sufrido un desgaste. Finalmente, sociólogo, agradeciéndole por el análisis que nos ha regalado tras conocer el día de ayer en la noche la decisión de Jaime Nebot de no ser candidato para las presidenciales del año 2021. En este mismo anuncio, él habló de una consulta popular. En caso de que salga avante la misma y le resulte favorable, esto dejará en el imaginario público y en la arena política de que Jaime Nebot lo que se ha propuesto en los últimos años lo ha logrado. Bueno, quizás sería una suerte de premio consuelo, ¿no? Para Jaime Nebot, si es que logra materializar este petitorio de consulta popular, que me permito decir es bastante difícil por el tema de los tiempos. Veo además de que no son temas que tocan cuestiones bastante trascendentales que tienen que ver con las necesidades urgentes y de fondo la mayoría de la población nacional, pero quizás pretenderán ligar la campaña por estos temas con la campaña electoral a favor de a quien decida, sea su representante como candidato o candidata presidencial por parte del Partido Social Cristiano, que de paso se ha mencionado podría ser Cristina Reyes. Si así lo es, pues lo que hará es simplemente el papel de digamos, de cosechar algunos nichos de votación para tener alguna representación parlamentaria. Jaime Nebot es posible que se movilice incluso en la campaña a favor de su candidata o de su candidato. Sin embargo, no va a tener la fuerza electoral que hubiese tenido la presencia de Nebot, incluso señalando de que por más fuerza Nebot también corrió el riesgo de perder. Mucho más en el caso de un candidato de otro perfil, como sería el caso de Cristina Reyes. Y yo pienso que siendo una persona indudablemente capaz, que ha hecho expresión y vocería política pública importante en los últimos tiempos como asambleísta, no llegará ni siquiera, tengo la impresión, a tener el mismo nivel de votación que tuvo Cynthia Viteri, quien fue candidata presidencial durante 2 ocasiones. Muchísimas gracias al sociólogo Marcos Alamea que nos ha acompañado en esta jornada de la hora clave, día viernes, luego de conocerse la tan anunciada decisión del líder social cristiano Jaime Nebot. Será pues hasta una siguiente oportunidad, sociólogo. Nosotros nos vamos a una breve pausa. De regreso continuaremos en estos micrófonos. Inicia publicidad en la W. Mis hijos se merecen lo mejor. Paciencia y aprendizaje con calidad. Ven y forma parte de la unidad educativa particular Liceo